Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica. Espero que estén muy bien disfrutando de las bondades de nuestro Señor en sus vidas. Si yo le pregunto, ¿cómo reacciona usted ante situaciones difíciles y complicadas? ¿Qué me respondería? Bueno, personalmente esa pregunta trae a mi memoria episodios muy puntuales en mi vida, como la pérdida de mi papá y diagnósticos negativos en mi salud. Y esta solo por mencionar un par de ellas. Mis reacciones han sido de desconsuelo, llanto y dolor. En el devocional de hoy nos daremos cuenta que todos los seres humanos hemos pasado y seguiremos pasando por momentos difíciles. La gran diferencia está en cómo reaccionamos los hijos de Dios en medio de estas circunstancias. Hoy nos corresponde leer Mateo 26 del 36 al 46. Dice así: Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: Estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Jesús nos enseña 3 acciones que debemos poner en práctica cuando atravesamos situaciones difíciles y complicadas en nuestras vidas. Lo primero es que necesitamos compañía. Jesús se fue al Getsemaní con 11 de sus discípulos. Sin embargo, solo llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y lo hizo para tener una relación más íntima con sus amigos, porque Él aprovecha esta oportunidad y abre su corazón y les comparte las emociones que está teniendo. Él les dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza que tiene hasta el punto de la muerte. Y además Él aprovecha y le pide a sus amigos que lo acompañen a orar. Aquí Jesús nos enseña que la presencia de verdaderos amigos nos sostiene cuando nosotros sentimos que ya no podemos más. Además, esto funciona en las 2 vías, porque en algunas oportunidades nosotros seremos esas personas que serán de apoyo a quienes están pasando por una situación difícil. Lo segundo, nosotros necesitamos orar. Jesús identifica que está pasando una situación difícil y acude al Padre en oración para recibir ayuda en medio de su angustia. Jesús hizo una oración insistente. Dice que Él oró por tercera vez y dice que Él oró y repitió las mismas palabras que había orado antes. Esto nos demuestra a nosotros que no está mal que nosotros le pidamos a Dios por nosotros mismos, decirle lo que nos sentimos, porque para nosotros es importante llevar nuestros sentimientos al Padre, porque Él va a actuar ahí en medio de eso. Y lo tercero es que necesitamos identificar la voluntad de Dios. Jesús, en su divinidad, Él ya conocía cuál era la voluntad del Padre. Sin embargo, eso no le impidió que Él experimentara toda la angustia que nos dice Mateo.
En su oración, Jesús aceptó y Él expresa que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto muy a pesar de que Él le había pedido al Padre que si era posible pasara de Él esto que iba a suceder, ¿verdad? Estos sentimientos que vemos en Jesús son los mismos con los que nosotros nos identificamos. Sin embargo, esos sentimientos no son lo más importante en el texto. Lo que sobresale hoy en el Getsemaní es la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios. Y este es el mayor reto que nos deja Jesús, es aprender, es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, por más doloroso que esto sea en nosotros. En mi caso, eso se llamó la pérdida de un ser amado y se llamó enfermedad. De ambas situaciones he estado acompañada de amigos, he orado insistentemente y he aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Para cerrar, quisiera compartirles las palabras que dijo el apóstol Pablo, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. Es mi oración que el buen Señor los bendiga, que ante las situaciones difíciles y complicadas Él los consuele, los llene de su paz y les muestre su buena, agradable y perfecta voluntad para sus vidas. Que estén muy bien, que el Señor los bendiga y les mando un gran abrazo. Chao.